sigan lo que digo porque mi letra en el pizarrón es un desastre y no van a entender nada. Por debajo de esto tenemos lo que son cámaras nacionales de apelación, ¿sí? Son, bueno, tribunales colegiados y demás. Por debajo de esto tenemos los que son los tribunales orales en los fueros que hay. Y juzgado de primera instancia. La consigna básicamente incluía identificar esto en un orden de jerarquía que es básicamente la parte engañosa, si es que había alguna parte de esa naturaleza, consistía en ver dónde ponemos a los demás órganos del sistema, precisamente por ejemplo la Cámara Federal de Casación Penal. Como es un tribunal, si nos sujetamos solamente a la conformación y a la jerarquía, básicamente lo tendríamos en este escalón, a nivel de cámaras de apelaciones, justamente porque se trata de una instancia de revisión. Yo creo que en realidad el problema de dónde poníamos casación penal obedece a la siguiente realidad. El derecho penal, así como el derecho civil, está dividido en etapas. Si ustedes vieron penal, o al menos procesal penal, entenderían que la idea sería tener el proceso penal dividido en algunas etapas, ¿sí? Autoinstrucción o la denuncia, mejor dicho, como el acto procesal dentro del derecho penal que da impulso a lo que es, bueno, propiamente el derecho penal, hasta lo que es el auto de elevación a juicio, que da por concluida la etapa de instrucción. Posteriormente, bueno, tenemos una etapa de plenario, que es donde se desarrolla el juicio, y después de esto tenemos una etapa de ejecución, que no tiene nada que ver, pero también existe como parte conformante de lo que es el proceso penal. Lo curioso es que hasta la autoelevación a juicio, todo lo sucedido dentro de la etapa de instrucción es revisable por una instancia, que es la Cámara Nacional de Apelaciones en lo criminal y correccional. Todo lo que sucede dentro de la etapa de plenario es revisable por casación. ¿Sí? Entonces, a lo mejor, si no teníamos en claro este mini diagrama, no hubiésemos podido ubicar de manera correcta dónde estaría situado la Cámara de Apelación. Te veo con cara de qué me está hablando. ¿No? ¿Vamos bien? Ahora bien, también estaba la consigna de identificar dónde está el Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura, Jurado de Enjuiciamiento. Acá hay que hacer alguna salvedad porque independientemente del dibujo que yo haga en el cuadro, la idea es que ustedes sepan de qué se trata, porque si comprenden el concepto, la ubicación en el cuadro es hasta irrelevante, ¿sí? El Ministerio Público no es un cuarto poder, pero sí es un órgano independiente, sale del artículo 120, la lectura creo que no representa ningún tipo de desafío para ustedes. Si sepan que no es un órgano, tampoco es un... Bueno, es un órgano pero no es un poder. Totalmente independiente de los demás. ¿Cómo hacemos? Bueno, en realidad, si la Corte Suprema es la parte más alta de nuestra pirámide, entendamos que el Ministerio Público abarca desde ahí hasta la instancia inferior, ¿sí? Sea el Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio Público Fiscal. Está involucrado en todos los procesos. Acá en tribunales orales tenemos que agregar, bueno, en realidad es una aclaración, tribunal oral en lo criminal o tribunal oral de menores, es lo mismo. Básicamente la idea es una instancia de revisión por encima de lo que es el juez de primera instancia. ¿Cómo se relaciona el Ministerio Público con el Poder Legislativo y con el Poder Ejecutivo? Básicamente acá tenemos el Ministro de Justicia, que es el encargado de hacer el enlace entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público, y por este lado tenemos una comisión bicameral. Esto lo van a ver más en profundidad si es que en algún momento cobra una renovada importancia. Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento básicamente obedecen la misma lógica al Ministerio Público. Donde lo ubicamos es difícil, porque la idea es que proponen todos los magistrados y funcionarios desde este nivel hacia abajo. Los ministros de la Corte Suprema no son propuestos por el Consejo de la Magistratura, tampoco son removidos por el Jurado de Enjuiciamiento, sino hay un procedimiento de juicio político, de quizás la diferencia entre los máximos magistrados y todos los demás, que sí son propuestos y requieren conformidad de ambos de los demás poderes, ¿sí?
Básicamente era eso lo que se esperaba. Las consignas a lo mejor pueden estar un poco confusas, principalmente si solamente se ajustaron a lo que decía el cuadrito, como verán en el 2009. Así que la idea de organigrama a lo mejor obedece un poquito mejor a esto. Respecto de las calificaciones, lo único que puedo considerar mal es aquella persona que no obedeció una lógica de cuadro y terminó haciendo cualquier otra cosa. Eso básicamente no respeta la consigna, y si bien los trabajos prácticos tienen un propósito, también tienen varios que son accesorios. Así que aquellas personas que tengan mal el trabajo práctico, no por el contenido sino por la forma. Esto es procesal y la forma es casi tan importante como el fondo, ¿sí? Bueno, yo propongo hacer lo siguiente. Vamos a dejar un espacio de 15 minutos al final, 10 minutos, como para, si ustedes tienen alguna duda puntual de alguno de los temas del parcial, lo podemos resolver en ese momento. Hoy tenemos el último de los temas, que son justamente aquellas cuestiones contempladas en el 346 y adelante, son defensas previas. Y al respecto tengo que hacer algunas salvedades porque dependiendo acá sí importa un poco el texto bibliográfico que estén consultando. Si bien yo había recomendado en su momento los clásicos, tengan por favor en cuenta que muchos de esos textos fueron escritos tiempo atrás, entonces las modificaciones a las leyes no fueron alcanzadas por su contenido, de manera tal que pueden encontrar algunas cuestiones que no son las que obedecen a la realidad de hoy, ¿sí? Principalmente en lo que hace a excepciones previas, hay una ley que modificó algunos de los plazos. 22.434 es el número de la ley. Si lo quieren anotar, anótenlo. Esto nunca se les va a pedir en los exámenes, porque no es idea nuestra que ustedes repitan de memoria números de leyes sin conocer el contenido, ¿sí? 22.434. Sí, 22.434. Y esta salvedad la hago porque, por ejemplo, Palacio sí la incorpora a su texto, hay otros, Neus no lo hace. Si bien están buenos los textos, puede tener esta disparidad. Inclusive hasta el día de hoy la técnica legislativa supo mejorar a lo mejor el conteo de los días, pero no esclarece del todo cómo se empiezan a contar, porque hay dos o tres supuestos que ahora vamos a desarrollar que pueden dar lugar a algún tipo de confusión. Pero bueno, consideraciones previas al respecto. Defensas preliminares, excepciones previas, como ustedes quieran desarrollarlo, merece que digamos algo al respecto. Hasta el día de hoy, y en realidad esto es una reflexión a nivel de todos los programas de cualquiera de las materias, parece que el universo de cualquier materia que se trate está pensado de una lógica lineal, donde, si bien es cierto que hay muchos actos que son concatenados, acá, por ejemplo, en nuestra materia tenemos demanda, que sería por principio el acto procesal originario, contestación o reconvención como acto procesal importante o de trascendencia con posterioridad de la demanda. Bueno, si quieren ahí, audiencia 360, como vieron con la doctora Alberico el otro día, la parte de la prueba, alegatos y sentencia. ¿Sí? Si nosotros nos quedáramos solamente con este panorama, no estaría mal, pero a lo mejor estaría incompleto, porque en realidad por acá podríamos tener un montón de otras situaciones que no hacen, que en realidad sí hacen al proceso, pero están pensadas con anterioridad a la demanda, como pueden ser medidas preliminares, prueba anticipada, medidas cautelares y demás, ¿sí? Puede ser inclusive hasta mediación obligatoria en los casos que así sea. A lo mejor dentro del Capital Federal lo es para la mayoría de los asuntos. Así como también dentro del proceso se pueden dar un sinnúmero de otras situaciones que dinamizan mucho más nuestra concepción hasta el día de la fecha, pero nosotros tenemos el parcial hasta acá, así que vamos a quedarnos con lo que sucede acá y acá, ¿sí?
Defensas previas, por supuesto, implica que quien las va a proponer no va a ser digamos, la parte actora, sino la parte demandada, por supuesto. Esto puede ser una redundancia, pero no está de más. La mayoría de los libros de texto, Palacio, por ejemplo, el manual de nuestro titular también así lo hace. ¿Cómo? Sí. Lo que hacen es hacer una especie de introducción al respecto de qué son las defensas, si son genéricas, si son específicas. A mi criterio, faltarían agregar algunas cuestiones de motivación. Muchas de las situaciones contempladas en el código tienen un origen y nosotros podemos entenderlo en la expresión de motivos, de las leyes que así incorporan al texto del código las distintas cuestiones. Sin embargo, nosotros no podemos identificar a ciencia cierta cuál es el origen de las excepciones previas. Sí podemos tener algunas ideas al respecto, principalmente cómo juegan con lo que es el universo de los principios procesales. Esto hacemos un paréntesis. Los principios procesales no es que están identificados en un solo lugar, sino son cosas que van y vienen, están en todos los momentos del proceso, ¿sí? Entonces, si ustedes en la práctica están frente a un problema, siempre que se remitan a estos principios van a encontrar de manera un poco más clara la solución, ¿sí? Inclusive a un nivel mucho más micro respecto a las preguntas del parcial. Si ustedes van perfeccionando sus respuestas con principios procesales, esto termina confeccionando una respuesta, mejor dicho, mucho más elaborada y mejor recibida por los ojos de quien corrige, ¿sí? Paréntesis terminado. En el momento de la contestación o la reconvención, ustedes vieron reconvención, ¿no? ¿Sí? Bueno, en principio sabrán que solamente se puede reconvenir una vez. Jurisprudencialmente hay pocos casos que contemplan la posibilidad de volver a reconvenir. Esto lo van a ver en familia. Básicamente es una aclaración, pero sí puede ir la pelota de ese lado y después volver a regresar, ¿sí? Todas las alegaciones que haga la defensa en cada uno de los momentos procesales oportunos, ¿cuál será el momento procesal oportuno? Básicamente el que tenemos en ese momento, son pretensiones para resistir lo que propone el actor en su escrito de demanda, ¿sí? Podrán ser genéricas, podrán ser más específicas. Nosotros tenemos, como dije antes, a partir del 346, preocupaciones específicas que el legislador en ese momento contempló como necesarias, ¿sí? Lo que vamos a hacer, como el tratamiento que estas medidas contienen el código y no es demasiado extenso, vamos a acompañar lo que sea que se me ocurra decirles en este momento con la lectura del código, justamente para eliminar potenciales malos entendidos y demás. Pero sepan que más allá de todo lo que el actor pueda proponer, ustedes recuerdan que en la contestación de demanda no sirve la negación genérica de los hechos, porque eso no implica que se releve a la parte actora de la carga de la prueba, ¿sí? Entonces no sirve negaciones genéricas. Sí podemos tener negaciones específicas con la correspondiente demostración, y podemos tener estas, las excepciones previas, ¿sí? Las excepciones previas, y esto es el comentario que yo hacía anteriormente respecto de lo que a mi criterio faltaría agregar en el desarrollo de este tema en cualquier libro de texto, es cuál es el sentido y cómo se complementa todo esto con esto. No con las genéricas porque no sirven, pero sí con las específicas, ¿sí? Las específicas obedecen a la lógica del principio de dispositivo, que es quizás el más importante que ustedes tienen que irse de esta clase sabiendo, ¿sí? Se reiteró en numerosas ocasiones. Lo que importa este proceso es no la justicia que puede haber en el fondo, sino el empuje que le den las partes, ¿sí? Si la parte actora, por cualquier motivo, decide dilatar el proceso, postergarlo porque le conviene, porque qué sé yo, porque las circunstancias del caso así lo determinan, no es necesario para ninguna de las otras partes suplir las falencias de la parte actora, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es la parte específica, tenemos por un lado los principios dispositivos y por otro lado tenemos
quizás la naturaleza de las excepciones previas, que van mucho más allá de lo que las partes puedan esperar del pleito. Hay algunas preocupaciones del Estado, algún orden de prioridades que se establece en el 347 y demás, que son, bueno, justamente situaciones que deben ser resueltas independientemente de lo que se esté reclamando. Una de las frases, y es quizás la frase más importante de las excepciones previas, es que deben ser resueltas de especial y previo pronunciamiento. ¿Qué es lo que quiere decir esto? En este orden, sí, vamos a poner entonces 346 y siguientes. Pero en el 347 están enumeradas las excepciones previas. Empiezan con quizás la más importante, que es el tema de la competencia, ¿sí? Pero ya vamos a ver cuando desarrollemos cada una de ellas cuáles son las cuestiones que se discuten de fondo y cuál es esa es la forma. Antes de adelantarnos a eso, vamos a resolver cuestiones que son de carácter genérico, de las excepciones previas. ¿Cómo crees que se aprender? ¿Cuál era la frase más importante que deben ser resueltas? La vamos a leer puntualmente. Está en el 346. Solo podrán únicamente, se opondrán únicamente como de previo y especial pronunciamiento. Hacemos una aclaración acá. Los manuales viejos, y respecto de lo que decía antes de que pueden estar no actualizados, respecto a esta ley que les mencioné también, contemplaban que las excepciones previas podían ser propuestas en un momento distinto a lo que es el actual. Nosotros básicamente tenemos hoy por hoy, entre este momento y este momento, un plazo de 15 días para contestar la demanda. Anteriormente a la sanción de esta ley 22434, las excepciones previas podían ser interpuestas hasta el día 10. De manera tal que quedaba un espacio entre el momento de que nosotros peticionamos respecto de estas medidas y el momento que finalmente se cierra la posibilidad de contestar la demanda. Que esto fuera así, lo único que hacía era atentar contra la dinámica propia de todas las incidencias que se pueden ir dando dentro del pleito, y sabiamente los legisladores supieron corregir esta equivocación y únicamente hoy por hoy el plazo que nosotros tenemos que tener en cuenta es de 15 días, ¿sí? Básicamente respondiendo de nuevo a los principios procesales de economía procesal, celeridad y demás que ustedes ya vieron, ¿sí? Principalmente por dos cuestiones. ¿Se presenta un punto para la contestación de la demanda? Sí. Que se resuelvan con la contestación y en ese mismo momento es otra cosa. Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Pero se presentan conjuntamente, en el mismo escrito, con las mismas rigurosidades de los escritos, ¿sí? Ustedes cuando vieron actos procesales recuerdan el tema de las copias, idioma nacional, la letra, el espacio, a quién va dirigido, todo eso es exactamente lo mismo. Inclusive el tema de las excepciones, si bien lo vamos a ver un poquito más en detalle luego, tienen su propio mini proceso. Pues dentro de las excepciones nosotros proponemos la prueba que podemos llegar a realizar, acompañamos la que ya tenemos al respecto, que siempre es la documental. Hay una etapa probatoria donde se desarrollan estas cuestiones, en realidad es solamente una audiencia, pero tiene su mini juicio. Concedidas se pueden apelar, si no se conceden los efectos varían y demás, pero ya lo vamos a ver, ¿sí? Bueno, sepan que los manuales pueden llegar a contemplar el tema de los 10 días, hoy por hoy no es así, así que ténganlo presente. ¿Es el mismo tema que Palacio lo subdivide en secciones dilatorias? Es una clasificación. Las clasificaciones, como ustedes sabrán, y si no saben, ahora lo van a saber, es simplemente una manera que un autor en especial tiene de ordenar los temas, básicamente con esperanzas didácticas y cuestiones de esa naturaleza, ¿sí? La manera que ustedes administran su biblioteca en su casa puede ser distinta de la mía, independientemente de que tengamos los mismos textos. Clasificación por, no sé, estos son los libros que usé en primer año, estos son los que usé o los relacionados a una materia, o estos son los que tienen tapa azul. La clasificación varía según el autor, pero
Generalmente la gran clasificación que es compartida por todos los autores procesalistas es justamente esa, entre dilatorias y perentorias. Ya vamos a ver de qué se trata, ¿no? Pero bueno, volvemos a esto de todas las pretensiones que tiene la parte demandada para resistir todas aquellas que propone por su cuenta la parte actora, ¿sí? Entonces, tenemos una subclasificación, ya que estamos hablando de clasificaciones, pueden ser entre las genéricas y las específicas, que bueno, las específicas son estas excepciones, ¿sí? Que bueno, como dijimos antes, tienen una realidad superior o que no solamente se limita a lo que puedan proponer las partes en virtud de este principio de disposición. Respecto a la formalidad de presentación, las acabamos de mencionar. Son exactamente las mismas para todos los actos procesales. Yo tengo esto que hice en el colectivo para seguir un orden lógico. Las excepciones previas respecto de esto de que deben ser resueltas de especial pronunciamiento suspenden el plazo para todo. Después hay una parte que es bastante conflictiva en lo que hace a la comprensión de qué es lo que se está hablando, porque esto de los plazos se desarrolla en virtud de la mayoría de las excepciones, hay otras que no. Ustedes quédense con la idea de que mientras tanto no sean resueltas estas excepciones, no se puede entrar al fondo de la cuestión, ¿sí? ¿Cómo se propone esto en la práctica? Vamos a ver si podemos bajarlo a un nivel un poco más material y que no quede esto librado a qué es lo que cada uno entiende. Supongamos que en el orden de preocupaciones del juez, ¿sí?, nuestra demanda tiene, por un lado, las pretensiones del actor y las defensas del demandado. A dice esto, tiene su prueba y demás. B contesta, yo tengo mi prueba, En el medio tenemos los supuestos de excepciones previas. Nosotros necesitamos sí o sí sortear este tipo de incidencias antes de poder abocarse al estudio del fondo de la cuestión, porque de tener lugar y de considerarse como que corresponden a una de estas, cualquiera sea, bueno, en realidad no, solamente las perentorias, pero hipotéticamente, dándose lugar a las excepciones previas, algo que la contestación y algo del resultado de este pleito va a cambiar. Entonces es necesario imperiosamente que tengamos por resuelta esta cuestión previa, ¿sí? ¿Qué más? Oportunidad, ya está. El modo, esto es genérico para todos los escritos judiciales, si bien acabamos de decir que básicamente el momento y las formalidades son exactamente las mismas. Quizás la palabrita que ustedes podrían anotar es la simultaneidad respecto de todo lo propuesto relativo a las excepciones previas y todo lo propuesto respecto a lo que hace a la contestación. Y por otro lado, la fundamentación, que es un requisito sin el cual ninguno de nuestros actos procesales puede prosperar. Esto es en procesal así, en comercial va a ser exactamente igual, en penal mucho más. La fundamentación es algo indispensable, ¿sí?, sea cual sea el foro en el que nos estemos desarrollando. Todo lo que nosotros propongamos como excepciones previas, si la idea es resistir todo lo que A está proponiendo, va a ser justamente evitar, esto no sé si lo quieren anotar, evitar que prosperen las pretensiones de A, resistirlas parcialmente, postergarlas en el tiempo, modificar su contenido. Eso puede variar según el caso que se dé, no hay dos casos iguales y las pretensiones de la parte demandada no siempre tienen que ser antagónicas respecto de lo que propone el actor, ¿sí? A veces el demandado va a reconocer el accidente, lo único que quiere hacer es, esto más que nada dentro de una etapa de conciliación, pero inclusive se puede proponer en todas las oportunidades que tengamos dentro del pleito, la modificación sustancial de los contenidos de la potencial demanda. Si vos me pedís 100.000 por el accidente, yo no tengo para pagártelo, pero reconozco que te choqué, reconozco que tengo la responsabilidad, pero también reconozco mis propias limitaciones. Entonces,
Todas estas posibilidades se pueden ir dando dentro de lo que es la dinámica de la contestación: resistir, dilatar, proponer inclusive. Pero lo cierto es que dentro del orden de las cuestiones que al legislador le parecieron importantes resolver, no todas tienen que ver con el fondo y algunas sí tienen que ver con la forma, ¿sí? El 347, que es justamente el que viene a continuación, hace la lista de cuáles son las cuestiones que merecen una ponderación diferenciada respecto de las proposiciones genéricas. Comienza con el primero. ¿Hasta acá vamos bien? Esto es muy puntual. Yo creo que en algún momento les dije que hay algunas clases que son un poco más dogmáticas, otras son mucho más prácticas. Esta es una de ellas. Inclusive en algún momento se me ocurrió imprimirles, pero claro, cuando uno tiene ganas de hacer algo, toda la tecnología atenta en su contra, así que no lo pude hacer. Pero de cualquier manera, antes de terminar, sí vamos a hacer un ping-pong de preguntas que tienen como objetivo justamente afianzar la poca información que yo les puedo llegar a aportar respecto de estos temas, ¿sí? Para su tranquilidad, con la lectura del código casi que alcanza. El problema que van a tener es que el código no desarrolla contenidos, entonces en la parte específica del 347 sí van a tener que remitirse a lo que es algún libro de texto como para poder entender de qué se trata la medida que se está proponiendo, ¿sí? Pero bueno, dicho esto, el 347 enumera las excepciones previas. La primera que contempla es justamente la incompetencia. No es casualidad que esto sea así. Si ustedes recuerdan las reglas de atribución de competencia, si bien es cierto que volvemos al tema de las clasificaciones, puede variar, pero creo que todos estaríamos de acuerdo que las cuestiones de competencia pueden ordenarse según criterios de jerarquía, materia y lugar, ¿sí? También es cierto que, dicho sea de paso, les recomiendo que traten de entender bien lo que es competencia y jurisdicción, porque tienen bastante en común, pero también a su vez son muy distintas. Entonces, al momento de bajar los contenidos en el parcial puede llegar a generarles algún tipo de conflicto, confundir los elementos de la jurisdicción con la de competencia, y sería una lástima, ¿sí? Pero bueno, dicho esto, si partimos de una base de que todo el sistema jurídico está pensado para administrar justicia, al menos intentar conseguirla, la manera de atribución de las competencias no es una casualidad. Si nosotros queremos que la justicia sea la más adecuada al caso, entonces vamos a dividir todos los pleitos en distintas categorías de problemas, ¿sí? Entonces, básicamente me estoy refiriendo al criterio material de competencia, ¿sí? Civil es una cosa, penal es otra cosa, comercial es otra cosa. Hay otras cuestiones que son prorrogables, respecto de la competencia, como puede ser a dónde vamos a discutir, y esto también es curioso porque hablamos de competencia y la prórroga de la competencia hace a la jurisdicción también. Por ejemplo, en los contratos, ustedes pueden haber visto en algún momento que hay una última cláusula en algunos contratos en que las partes pactan la competencia de los tribunales de Capital Federal. Así como es Capital Federal, pueden ser los tribunales de Rosario o puede ser la Corte Penal Internacional o lo que sea, ¿sí? Hay algunas cuestiones que no pueden prorrogar la competencia y otras que sí, principalmente, y esto es algo que Palacio recoge muy bien. Nosotros no podemos, pero esto es adelantarse en realidad. Todos los jueces tienen jurisdicción. En la clase del doctor Almeida creo que esta idea puede haberse impregnado alguna, si bien es una clase un poco más pesada que esta. La idea es que todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos tienen competencia, ¿sí? ¿Qué pasa? Puede darse el caso de que nosotros propongamos una medida de incompetencia y ¿qué pasa con lo que se hizo hasta ese momento? Prosperó nuestra excepción, bueno, el juez no era competente. ¿Qué hacemos con lo propuesto? ¿Qué hacemos con lo hecho? ¿Qué hacemos con lo que falta? Bueno, se resume con si se hizo de acuerdo a las formalidades del Código de Procedimiento y cumplió el fin que se tenía propuesto originalmente, todo eso vale, será remitido, así como lo van a ver en la parte de pruebas, en los mismos términos, a aquella persona que sea la encargada
formalmente resolver la cuestión. Es decir, si nosotros hicimos todo esto, ahora no sé si salió todavía publicado en la Nación, pero si no, pero hipotéticamente, si tenemos el juez 1 y el juez 2, hicimos nuestras presentaciones, a lo mejor antes de la parte de contestación, pero propusimos prueba y demás, todo esto, todo lo hecho en el juzgado número 1, perfectamente es viable de ser exactamente, no reproducido, sino directamente trasladado en los mismos términos, ¿sí? Lo hecho, básicamente se remite el expediente. Pero bueno, eso es una cuestión ya puramente de formalidades y cómo es que se manejan los tribunales. Para no volver a las explicaciones de competencia y jurisdicción, vamos a abocarnos exclusivamente a cómo juegan estas en este momento de excepciones previas. No estamos discutiendo la competencia adecuada, sino estamos diciéndole a alguien que no es adecuada su competencia para entender en este asunto. Pero recuerden ustedes que también tenemos el principio dispositivo dando vueltas por ahí. Entonces, dependiendo de la naturaleza de esta incompetencia, será, o podrá mejor dicho, ser decretada de oficio o a pedido de parte, ¿sí? Nosotros tenemos algo que si ustedes no vieron hasta el día de hoy, lo van a ver mejor en internacional privado, competencia en función de la persona, ¿sí? Si es un nacional del país o es una persona extranjera o demás. Esa es una cuestión que puede ser decretada a pedido de parte, nada más, ¿sí? Lo mismo respecto de la jurisdicción. Respecto a las cuestiones que pueden ser invocadas de oficio, básicamente tienen que ver con el rango y con la materia. En la realidad de los tribunales, si nosotros proponemos en nuestra contestación de demanda un montón de excepciones, las dos primeras que van a ser resueltas son justamente la de incompetencia y la de litispendencia, que ya vamos a ver de qué se trata. Esto más que nada tiene que ver con una cuestión de celeridad procesal. Nosotros estamos proponiéndole a un juez que resuelva un sinfín de situaciones. Incompetencia, litispendencia, defecto legal, son todas las que vamos a ver ahora. Después de eso, qué es lo que pasó en la mediación, si se hizo de acuerdo a cómo tiene que ser o no, los problemas que se plantean respecto de las notificaciones, las defensas propias que tenemos y la prueba propuesta nuestra, ¿sí? Entonces no tendría ningún sentido que el juez resolviera las excepciones previas, digamos, en un momento anterior a la sentencia, porque en caso de que corresponda darle lugar a alguna de estas, impediría el desarrollo de todo lo anterior. Entonces eso sí representa un dispendio jurisdiccional innecesario, no solamente de recursos, sino principalmente de una cuestión de tiempo. Entonces, cuando el código se refiere a esto que deben ser resueltas previa y especial pronunciamiento, quiere decir que antes de mirar cualquier otra cuestión que la defensa proponga en su contestación, nos vamos a buscar a esto, a ver las excepciones previas. Y si bien es cierto que las excepciones previas no tienen un orden de jerarquía porque respetan distintas cuestiones, hay un orden de prelación que solamente obedece a esto que acabo de decir. ¿Sí? No es que la incompetencia sea más importante que la falta de legitimación para obrar. De hecho, una es perentoria y la otra va a ser dilatoria, pero sí el orden en que son resueltas es importante, por eso el orden de prelación. No se dejen guiar en el orden que aparecen los incisos del 347, porque no ese es el orden de resolución judicial, ¿sí? Bueno, habíamos dicho que la incompetencia es el primero de los incisos, posteriormente, y respecto a esto que les dije, que no se dejen guiar, la segunda no es quizás la más importante, falta de personería, que viene de la mano con falta de legitimación para obrar, que no es lo mismo, ¿sí? Una es el segundo inciso, otra es el tercer inciso. Y acá, para entender esto, a lo mejor tenemos que remitirnos a una cuestión que es bastante más metafísica y nada tiene que ver con el derecho procesal. Algo sí, vamos a intentar de hablar de eso, pero
Básicamente, para entenderlas, tendremos que referirnos a dos preguntas. ¿Quién y cómo? ¿Sí? El segundo de los incisos del 347 justamente es el de falta de personería. El problema acá habría que ver cuál de estas preguntas responde mejor a lo que se propone con la excepción, ¿sí? ¿Cómo o quién? En realidad responde mejor al cómo. Nosotros cuando hablamos de personería en derecho procesal no estamos hablando de la calidad del sujeto fuera del pleito, pero sí nos interesa la calidad que éste invoca dentro del pleito, ¿sí? Yo puedo ser una persona física, pero puedo no ser parte del pleito. Y lo que le interesa al derecho procesal es la parte en el proceso, ¿sí? Entonces, si bien es cierto que también la falta de personería puede ser tanto del actor como del demandado, usualmente en la práctica lo que van a ver es que uno le dice al actor que no tiene, pero también puede ser al revés, ¿sí? Después lo vamos a ver con una cuestión de recursos y esto también lo adelanto. Las excepciones previas tienen, como ya dijimos, una especie de mini proceso. Concedidas o denegadas también tiene una instancia de recurso. El problema es que si nosotros nos ponemos a explicar en profundidad cómo se desarrolla la instancia impugnativa, primero que es demasiado contenido para esto, nos supera los objetivos propuestos para la clase y además estaremos adelantando algo que casi está en la parte final del programa. Entonces vamos a hacer alguna referencia, pero a mí me interesa que ustedes se vayan con la idea de que son apelables, cuál sería el efecto, lo vamos a ir viendo, pero bueno, vamos por partes, como quien diría, ¿no? La falta de personería responde a dos cuestiones. Nosotros vimos en civil cuáles son los atributos de la personalidad y las cuestiones que son necesarias para que una persona sea apta para estar en juicio, ¿sí? Entonces, ante el supuesto de que alguien no reúna estas condiciones, será viable la falta de personería, ¿sí? Así también, y quizás es un poco más corriente en la práctica, obedece a la lógica de el apoderamiento, ¿sí? No es una novedad que algunas personas decidan concederle a sus letrados patrocinantes también un poder, será amplio o especial dependiendo de la naturaleza del problema que tengan en ese momento, pero lo que nos interesa en este momento de excepciones previas es que aquella persona que supuestamente invoca ser apoderado, justamente no solamente demuestre que lo es, sino que revista las cualidades para hacerlo, ¿sí? Entonces tendrá que acompañar el poder tendrá que ser lo suficientemente o estar lo suficientemente perfeccionado como para poder cumplir los actos procesales de ese pleito. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si nosotros teníamos un poder amplio, que generalmente es algo común, no se modifica, los escribanos tienen la misma fórmula y es básicamente cambiarle el nombre y fijarse si vos crees que algo de todo lo contemplado en ese texto no pueda ser materializado por tu letrado. Pero lo interesante justamente en este momento es ver de todas esas potestades, porque ahí van a ver comprar, vender, percibir, cobrar, representar, impugnar, hacer presentaciones, contestar presentaciones, todas esas cuestiones. La idea es que, bueno, el momento del momento que sea que se esté tratando, la persona supuestamente apoderada posea todas esas potestades, ¿sí? Como verán, no hay demasiado para decir respecto a la falta de personería. Sí, a lo mejor hay alguna cuestión que merezca ser diferenciada respecto del tercer inciso del 347. La falta de legitimación para obrar ya es otra cuestión, que no hace a quién es el que está haciendo las presentaciones, sino quién es el que tiene el derecho para hacer estas presentaciones, ¿sí? Acá hay un problema de derecho de fondo y no tanto de materialidad de cómo se llevó adelante el acto. La persona puede ser, para volver y usar el mismo ejemplo, si yo le concedo a mi abogado un poder, digamos, especial, solamente para resolver mi sucesión,
inclusive lo apodero para que él en mi nombre vaya y cobre, y luego después arreglemos sus honorarios y demás. Puede estar perfectamente perfeccionado el acto, puede estar la persona habilitada, entre comillas, ahora vamos a ver por qué, para llevar adelante todos estos actos procesales, y sin embargo no ser yo la persona legitimada para reclamar el derecho en la sucesión. Entonces el problema de esa excepción no obedece tanto a ese momento, sino a algo anterior. Si yo tengo o no el derecho para estar reclamando lo que sea que esté reclamando. ¿Soy el hijo de fulano para iniciar la sucesión? Bueno, la falta de legitimidad para obrar es una de las excepciones perentorias. Ya vamos a ver cuáles son cuáles, pero para no olvidarme, y vamos a ver después de qué se trata esto de perentorias y dilatorias, aunque seguramente ustedes ya tendrán alguna idea, básicamente con el nombre. Vamos a ver de qué se trata. Como cuarto inciso sí tenemos la litispendencia, que ustedes podrán recordar, que es una de las dos cuestiones que necesariamente el juez resuelve antes de mirar cualquiera de las demás excepciones y cualquiera de las demás proposiciones hechas en la demanda. Básicamente la litispendencia presupone la existencia de un conflicto de la misma naturaleza, ya propuesto, ya se sorteó, tenemos juzgado, fue contestada la demanda, en realidad fue notificada, es eso lo que nos interesa. Pero las partes de este proceso 1 y las partes del proceso 2 son las mismas y respecto del mismo objeto, ¿sí? Entonces tiene que haber varias cosas que tienen que darse para que podamos hablar de litispendencia, ¿sí? Entonces en principio las mismas partes, el mismo objeto, propuesta la demanda y notificada. ¿Por qué un actor iniciaría 2 veces el mismo proceso? A lo mejor no sabe que ya fue iniciado, a lo mejor el proceso inició hace un montón y cambiaste de letrado, no le dijiste, te olvidaste. La casuística puede variar. ¿Cuál es el sentido que existan dos procesos de la misma naturaleza en dos estrados distintos? No hay, justamente por eso está contemplado. No, es que más allá de eso, que si bien es cierto, porque eso obedece más a la cosa juzgada, el problema es tener un juez, un secretario, el prosecretario, la persona sumariante, la persona de mesa de entrada, todos esos resolviendo este pleito, que es el mismo que en las mismas condiciones, que también tiene juez, también tiene prosecretario y todo eso. Eso es a lo que nosotros nos referimos cuando decimos evitar un dispendio jurisdiccional innecesario. También puede ser cuando una parte demanda y después por X objeto, y la otra, que en ese momento sería el demandado, empieza otro proceso siendo el demandante por el mismo objeto. Pero sería más que nada una propuesta de reconvención. Puede darse en el caso, pero ¿qué es lo que va a pasar? Alguno de los abogados advierta esta situación, va a proponer que se está discutiendo el mismo objeto, lo único que se está pretendiendo es dar vuelta la ubicación de los actores. Entonces van a dar lugar a la excepción de litispendencia y cuando sean los autos remitidos al primer juzgado, a lo mejor se dé lugar, si corresponde, porque acuérdense del principio preclusivo, lo que no se hace en el momento procesal oportuno, a lo mejor después no se puede hacer. Si yo quería proponer una reconvención, el momento era aquel. Además acuérdense que en el primer pleito ya fue notificada la demanda, o sea, se trabó la litis. Ya sabés de qué se trata, sabés quién es, sabés qué es lo que pretende. Si vos estuviste rebelde ahí, las consecuencias de la rebeldía te incluyen acá también. Entonces hay que ver eso, hay que tener cuidado. ¿Cómo fue que dijo propuesta la demanda y notificada, no? Sí. Básicamente es eso lo que interesa, que sea notificada, no que sea contestada, porque contestar en realidad es una carga procesal. Acuérdense, como dijo la doctora Mayra en su momento, no es una obligación nuestra como personas particulares contestar una demanda, pero sí es una carga. ¿Cuál es la diferencia entre una obligación y una carga? Bueno, básicamente la obligación nos viene impuesta por un tercero, ¿sí? Que nada tiene que ver con nuestra subjetividad, y la carga es un imperativo en el propio interés. Si yo no lo hago es porque a mí no me interesa, si nadie me obliga a hacerlo, pero si yo no lo hago también tengo que ser consciente de que acarrea sus consecuencias. ¿Vamos bien? Bien. Vamos a tener que meterle para litispendencia. Defecto legal es el que sigue.
Básicamente la técnica es defecto legal en el modo de proponer la demanda. Defecto legal en realidad es una especie de comodín. Es tan genérica la fórmula que puede ser aplicada a cualquiera de las cuestiones que hacen a las formalidades de los escritos. Si no tiene copias, es un perjuicio que nos genera porque no podemos llevarnos a donde sea que estemos pensando desarrollar el trabajo de contestación. El escrito, si no tiene la firma, también nos agravia porque a lo mejor no tiene la firma del letrado, nos agravia porque, claro, nosotros tenemos que contratar uno y gastar y el otro no lo hace y de cualquier manera nos obliga. Defecto legal es una cuestión que generalmente se resuelve de una manera que el código no es precisamente como debería resolverse, justamente atento a esto que decimos de celeridad procesal y todos los demás principios. Los defectos legales de proposición de demanda usualmente son resueltos a través de una intimación que hace el juez vía una resolución judicial, notificada no por cédula, sino por Ministerio de la Ley, en el cual pone en conocimiento a quien sea que haya propuesto el escrito defectuoso la parte pertinente que requiere ser enmendada y le pone un plazo para hacerlo. Pero bueno, básicamente es eso. Hay un sinnúmero de cuestiones que se pueden traer a colación dentro de este. ¿Cómo? Suspende plazos. En realidad todo suspende plazos. Mientras tengas esos 2 días va a ser lo mismo. Si yo te intimo por el plazo de 48 horas, nunca va a ser con horas, casi nunca mejor dicho, dentro de lo que es el proceso civil. A veces tenés plazos con horas en penal, pero en civil básicamente son días hábiles. Pero sí, suspende plazos. Por eso son excepciones previas. Next. Tenemos una que es habitualmente más tenida en cuenta por todos los que formamos parte del mundo académico, que es la cosa juzgada, que es lo que estábamos hablando hace un rato. Ustedes saben que para que una sentencia pase en autoridad de cosa juzgada tienen que darse algunos supuestos, principalmente el paso del tiempo. Si hay un plazo para impugnar la resolución o, dicho de otra manera, recurrirla, que es exactamente lo mismo, ¿sí? Vencido ese plazo, la sentencia pasa en autoridad de cosa juzgada, o impugnado dentro del plazo, la resolución no hace lugar a nuestra impugnación, ¿sí? Entonces, como ya fue revisado, no puede volver a ser revisado. Salvo que haya otras cuestiones. El código va a hacer referencia a las cuestiones de naturaleza federal originaria. Lo que la Corte Suprema en el 116 está solamente mandada a resolver de manera exclusiva, ¿sí? Entonces, esas son cuestiones que quedan por fuera de esta salvedad, así como también aquellas cuestiones que lleguen a la Corte Suprema vía apelación, ¿sí? O estos recurso extraordinario federal, legislado en la Ley 48, y otros artículos que ya vamos a ver en su momento en la parte de recursos, ¿sí? Pero sepan que justamente los efectos de la cosa juzgada, esto es algo que yo no he visto en la facultad, si bien es bastante simple, son dos, que es la inmutabilidad de lo decidido y la ejecutoriedad de lo mismo, ¿sí? Inmutabilidad y ejecutoriedad, esas son las cualidades de la cosa juzgada. Inmutabilidad y Ejecutabilidad. O sea, no podemos cambiar lo que ya se habló y a partir de ahora tenés la obligación, ahora sí obligación y no carga, de cumplir lo que yo te mando, ¿no? Como juez. ¿Cómo era la primera? Inmutabilidad. Sí, que no cambie. Posteriormente tenemos una especie de aglomerado de varios que en realidad son modos anormales de terminación del proceso, lo vamos a ver porque también hay otra clase específica de esto, que son la transacción, conciliación y desistimiento del derecho.
no hace falta que lo escriban porque es el mismo orden en que está propuesto en el 347. ¿Sí? Lo que hay detrás de estos artículos es una manera alternativa a todo lo que es el proceso normal. ¿Sí? Acá hay un momento previo al dictado de la sentencia en que todo el pleito que existía ya fue resuelto. Si ustedes recuerdan, ustedes ya vieron obligaciones, ¿sí? Bueno, entonces no vamos a hacer demasiada salvedad, salvo tengan en cuenta que transacción más que nada tiene que ver con cuestiones de sumas líquidas. Pedí 100, arreglamos en 80. La conciliación puede tener que ver con concesiones recíprocas que no tengan que ver con la naturaleza económica de la pretensión. Cualquiera sea el ejemplo que se les ocurra, si estamos discutiendo una suma de dinero, pero en realidad el problema pasaba por otro lado, porque yo necesito ese dinero para hacerme los medicamentos y vos justo tenés un laboratorio, bueno, yo te proporciono la medicación y no te pago la suma pretendida. Ok, se alcanza la conciliación. Y finalmente el desistimiento del derecho, que está contemplado en el mismo inciso, básicamente propone la posibilidad de que la parte actora renuncie a sus pretensiones de fondo. Vamos a tratarlo un poco más en profundidad después, pero bueno, hoy al menos quédense con esa idea, ¿sí? A lo largo del proceso y a lo largo de la historia, la evolución de cómo se fueron dando todo lo llevado al mundo jurídico está orientado justamente a facilitar que los pleitos no requieran de la intervención judicial para poder obtener un resultado favorable a las pretensiones de ambas partes. Entonces, todo lo que sea mediación, conciliación, transacción es siempre bienvenido por encima de tener que esperar, someterse a los gastos propios del proceso, superar todo el desgaste emocional, anímico y psicológico, podría decirse también, que implica estar en un juicio, ir a las audiencias, que te llamen insultándote, que te llamen a las 3 de la mañana. Son todas cosas que se dan, parece una chicana de fútbol, pero también se da en este ámbito. A ver el código, hay algo acá que quiero ver. Las excepciones previas no están todas contempladas dentro de lo que es el articulado del código, hay algunas que están por fuera y el sentido que tienen es algo que venimos arrastrando de lo que son las fuentes de nuestro derecho procesal, que puede ser napoleónico, todas las pretensiones de código y demás, puede ser el código romano en su momento, justamente algo que quiero hacer mención ahora, que quiero ver el orden básicamente. El inciso 8 del 347 dice: las defensas temporarias que se consagran en leyes generales, tales como el beneficio de inventario o el de excusión, y las previstas en los artículos 2486 y 3357 del Código Civil. Acá lo que podemos decir es esto: yo puedo tener mejor dicho, vos podés tener razón, ¿sí? Se te generó un perjuicio, tenés un daño, ese daño corresponde que sea resarcido, puedo ser yo la persona que responda, pero antes hay algo que vos tenés que resolver como condición para que puedas venir contra mis bienes, ¿sí? Y estos son los que están contemplados acá. El beneficio de excusión básicamente responde a la naturaleza del derecho societario, ¿sí? Yo tendré algún grado de responsabilidad dentro de lo que es el problema que se ocasionó, pero primero, como yo conformo parte de una sociedad, que es algo mucho más grande que mi sola subjetividad, primero tenés que agotar todos los bienes y el patrimonio de esta sociedad. Si agotada esa instancia todavía queda un remanente, solamente ahí somos responsables, aquellas personas, no solamente yo, que tengamos algún tipo de participación dentro de esa sociedad. Las demás excepciones generales que menciona este inciso tienen que ver con otras cuestiones, como pueden ser los días de llanto. ¿Alguien escuchó de hablar esto alguna vez? ¿Luto? Sí, algo sí. ¿Tenés idea de qué se trata? No, sé que en caso así de muerte se puede Se puede extender los aplazos o averías.
Exacto, bueno, sí, son 9 días. Esto es algo que nosotros acarreamos no de algo de nuestros tiempos, más que nada del tiempo de Spartacus, más o menos. El derecho romano proponía que si nosotros sufríamos la muerte de un familiar casi de primer grado, en virtud de este problema emocional que tenemos, nos vemos liberados de responder de nuestras obligaciones judiciales hasta tanto no se cumplan esos 9 días, ¿sí? Esto es claramente dilatorio, porque si sabemos que la persona te presentó la demanda, vos interponés esta excepción, van a pasar los 9 días y en el día número 10 vas a tener el mismo problema. Pero bueno, ya lo que se propone con esto es darle algún marco de posibilidad de recuperación a la persona. No sé cuál será el grado de recuperación, pero es lo que en su momento se contempló y como este artículo sigue vigente. Sí, básicamente suspende todos los plazos, no hace más que eso. Los problemas de la dilación a veces son estratégicos, también son beneficios, no tanto problemas. Por alguna cuestión, nosotros como demandados no podemos resolver o no queremos resolver el pleito en el momento que me lo plantean, entonces voy a hacer uso de todas las herramientas a mi alcance como para postergar la cuestión lo más posible. Esto no es una cuestión menor porque en la parte de los recursos, si bien es cierto que nosotros interponemos el recurso generalmente ante el tribunal o el juez que dictó la resolución y que teóricamente en el texto debería ser resuelto con celeridad y demás, recurrir a una instancia jerárquicamente superior implica así desde el momento cero una postergación casi de todos los plazos, no porque se suspende el conteo, sino básicamente en este momento, como el expediente está en el superior, no se hace nada, pero mientras está en el superior van a pasar muchos días, meses y a veces hasta años. Entonces, independientemente de que la defensa sea de naturaleza dilatoria, la dilación a veces puede extenderte el problema 2 años, 1 año, 6 meses, dependiendo de cómo esté saturado en la actualidad judicial. Mientras se van dando estas cosas, y de nuevo volviendo a la dinámica, si nosotros como actores no propusimos medidas de prueba anticipada, medidas cautelares que intenten salvaguardar nuestro derecho y después esta persona propone excepciones dilatorias y mientras se resuelven se desapodera de todos sus bienes, en el momento que lleguemos al dictado de la sentencia, por perfecta que pueda ser, existe la posibilidad de que no tengamos de dónde cobrarlos. Entonces, por eso esto es una pieza importante de lo que es la maquinaria del proceso civil, principalmente por esto, ¿sí? ¿Y la cautelar estaría ahí? Cautelares, medidas cautelares. Prueba anticipada, medidas preliminares, mediación obligatoria, todas estas cuestiones que tienen que ver con algo que se hace antes, ¿sí? También pueden ser, si nosotros tenemos incidentes de nulidad, qué sé yo, suben, vuelven a bajar, todo esto. Mientras está acá, tenemos el problema de que no podemos hacer nada y solamente nos corresponde esperar. Pero si no propusimos esto, mientras está acá arriba, incluso cuando está acá abajo, la expectativa de lo que sea que estemos esperando puede verse sustancialmente afectada. Y ahí la importancia de las medidas cautelares. Básicamente es eso. El arraigo es el último de los elementos que contempla el 347. Es algo que no solamente está recogido por el Código Procesal Civil y Comercial, sino también es una de las preocupaciones del derecho en general. Básicamente se define por la negativa, no es tanto qué es lo que hacemos o qué se entiende por arraigo, sino qué es lo que estamos intentando demostrar cuando decimos que hay falta de arraigo, ¿sí? Arraigo básicamente es la existencia de bienes o de domicilio de esta persona en el país. Porque claro, si nosotros tenemos dentro del proceso civil la expectativa de resarcir el daño, o en el derecho penal castigar el daño, nos interesa que tengamos un lugar donde cobrarnos, de ahí la existencia de bienes en el país, y que la persona esté en el país, de ahí la preocupación del derecho penal, ¿sí? Entonces la inexistencia de bienes o la persona no tenga domicilio fijo en el país son las dos cuestiones que se miran cuando estamos hablando del arraigo, ¿sí?
Hay una que nosotros no mencionamos, que tampoco está en el articulado, sin embargo, está en los libros de texto, que es justamente la prescripción. No es casualidad que esto así sea, porque la envergadura de lo que se discute cuando hablamos de prescripción es tan importante que, si bien es cierto que no forma parte de lo que son las excepciones previas por revestir un carácter más general y no tan específico, merece también su tratamiento cuando hablamos de esto. ¿Qué podemos decir al respecto de prescripción que no haya sido dicho a esta altura de la carrera? Es poco. Quédense con la idea de que una vez prescrito el derecho ya no hay más para reclamar. Entonces, esta es claramente perentoria. Y vamos a ver. Respecto a la clasificación, ¿cómo vamos hasta ahora? Es así esto, tiqui, tiqui, tiqui. Nos quedan 20 minutos, así que vamos a meterle con todo. La clasificación, habíamos dicho que básicamente son dos cuestiones, ¿sí? Las que dan por terminado el pleito, que son las perentorias, o aquellas que solamente postergan lo inevitable, que son las dilatorias. Yo les quiero transmitir dos cuestiones respecto de esto, que esto, si lo quieren anotar, es una recomendación particularmente mía. Yo extraigo estas conclusiones de un texto clásico, que es el curso de Derecho Procesal Civil. Esto no hace falta, simplemente les digo de dónde lo traje, como para que sepan. Es una editorial de Abelio Perrot del 92, pero como verán hay algunas cuestiones que subsisten el paso del tiempo, y independientemente del conteo de los días y cuándo lo presentamos y qué sé yo, el fondo de las cuestiones rara vez se modifica. Por eso tengan la tranquilidad de que, si ustedes están estudiando de un texto, mientras sepan el concepto del manual, pero sepan la implementación de ese concepto en la parte procesal, con eso están mucho más que satisfechas nuestras expectativas, ¿sí? Pero en principio, respecto a lo que hace esta clasificación, ¿sí?, algunas cuestiones respecto de las perentorias. La idea mater de todo esto es que anulan definitivamente la acción. O sea, que dan por terminado el pleito. Después vemos cuáles son cuáles, pero anulan definitivamente la acción y dan por terminado el pleito. Mientras que las dilatorias, si bien excluyen la acción, solamente lo hacen en la manera que existe en ese momento, ¿sí? Forma temporaria. Sí. Pero no impiden que prospere esta misma acción, superadas esas adversidades que tenía en algún momento, ¿sí? Superado el defecto que existió, seguimos con lo que estábamos haciendo. La frasecita interesante que a la cátedra le gustaría leer sería: subsanado el defecto, el proceso continúa, ¿sí? Este es el tip de la jornada del día de hoy. Y hay otra reflexión respecto de, bueno, una de las perentorias y una de las dilatorias. Respecto de las perentorias, si bien es que ya dijimos que terminan el proceso, básicamente esto es así porque se refieren a circunstancias incompatibles con la sustanciación de este proceso en un nuevo momento, ¿sí? Terminan el proceso por referirse a circunstancias incompatibles con la sustanciación de un nuevo proceso. Con la sustanciación del nuevo proceso. Terminan el proceso por referirse. ¿Cómo? Terminan el proceso por referirse A circunstancias incompatibles con la sustanciación de un nuevo proceso. Verán que la metodología de una exposición oral a veces no se condice con la correspondiente parte escrita. Si bien es cierto que la idea didáctica nuestra es transmitirles algunas cuestiones para facilitar el entendimiento de los textos, también es cierto que se espera de ustedes otra cosa de lo que nosotros podemos llegar a hablar.
Es por eso que nosotros ponemos el acento en algún momento de cuestiones específicas que hacen a la parte de redacción. Yo he corregido algunos de los trabajos, que de hecho ahora me parece que me los llevo y se los traigo con nosotros, que hacen a las formalidades. Las formalidades, como dijimos antes, son casi igual de importantes en derecho procesal que las cuestiones de fondo, porque si no se respetan estas formalidades, no es idónea la pretensión que tenemos y el acto procesal no cumple con lo que se espera de él. Y si bien puede ser, de hecho me dolió en el alma tener que corregir mal algunos trabajos, si bien es cierto que la persona se tomó la dedicación de identificar de dónde salían cada una de las instituciones, cuál es su origen constitucional, desarrolló un poco de qué se trataba, la idea de no haberse ajustado a lo que se esperaba es lo que descalifica el trabajo hecho. Pero también hay otras personas se lucieron mejor en el segundo, no tanto en el primero. El primero, bueno, ya borramos el cuadro, pero no había demasiada magia para agregarle, ¿sí? Llegamos a hacer ping-pong de preguntas y respuestas ahora. No, vamos a hacer otra cosa. Vamos a intentar identificar las distintas excepciones y clasificarlas dentro de lo que serían las perentorias o las dilatorias. Así ustedes se van de acá con, bueno, ya la idea de cuál es cuál. Y después la digan qué les parece. La primera, que era incompetencia, ¿qué les parece? ¿Perentoria o dilatoria? Dilatoria. Dilatoria claramente. Falta de personería. Vamos bien, 2 de 2. Falta de legitimación para obrar. Eso perentorio. ¿Quién dice dilatoria? ¿Quién dice perentoria? Ahora todos dicen perentoria. ¿Qué les parece? Si yo no tengo derecho a reclamar lo que estoy reclamando y lo estoy haciendo igual. ¿Cómo? ¿Qué dijiste vos? ¿Pero qué dijiste? ¿Dilatoria? Wow. Por eso dije, no estoy entendiendo. Es perentoria, claramente. Si no tengo derecho, no puedo hacer valer ese derecho, por más que tenga mejor abogado y demás. Después tenemos litispendencia. La litispendencia es algo raro, porque si bien es cierto que es dilatoria, a veces te genera algún tipo de conflicto entender el porqué de esto, porque hay un pleito, mejor dicho, entendámoslo de esta manera, hay un problema, ¿sí? Si bien puede estar siendo resuelto o se pretenda que se resuelva en 2 lugares distintos, casi de manera simultánea, el pleito subsiste solamente en uno. Entonces, podría ser dilatoria respecto del primer pleito, pero es perentoria respecto del segundo. Entonces, tengan en cuenta que generalmente, y esto es así en el manual, esto se identifica más con la parte de las dilatorias y no tanto de las perentorias, pero hay un pleito que no va a prosperar, ¿sí? Hago la aclaración como para que no se confundan y después no pongan en el parcial que esto es perentorio, porque en realidad no lo es, ¿sí? Defecto legal en el modo de proponer la demanda. Claramente, dilatorio, ¿sí? Claramente. Cosa juzgada. Vamos re bien. Transacción, conciliación y demás. Estamos afiladísimos. Defensas temporarias del Código Civil. ¿Alguien más? Ya te digo, te anulo. Dilatoria, perentoria. Dilatoria, perentoria. Son dilatorios. Sí. ¿Y el arraigo? Dilatoria. ¿Por qué perentorias? A ver. ¿Cuál es el problema en el arraigo? ¿Cuál era el problema en el arraigo? ¿Y cómo resolvemos eso? Constituye domicilio, chau. Entonces el tipo, subsanado de ese problema, perfectamente puede dilatoria. Hay una cuestión que hace más a la naturaleza de lo que son las medidas cautelares, si bien no es el tema de hoy, tampoco es exactamente lo que estoy queriendo decir ahora, pero cuando nosotros tenemos un problema de arraigo en nuestro pleito, no basta con que la persona invoque, bueno, ok, a partir de ahora constituyo domicilio en tal lado.
si no tiene bienes, es esa la principal preocupación. La parte de a dónde notifico la demanda es clave, ¿sí? Pero solamente su preocupación se extingue en ese momento. Notificar la demanda y listo. Pero volvemos a tener otra preocupación que es inclusive un poco más profunda, es de dónde me cobro después. Entonces, habitualmente los problemas de arraigo se resuelven con la persona que carece de arraigo constituyendo un domicilio dentro, no necesariamente dentro de la jurisdicción donde tiene asiento el tribunal, ¿sí? Pero un domicilio dentro de lo que es el territorio nacional y dando lo que se llama caución, ¿sí? Caución es básicamente una especie de contracautela, ya lo vamos a ver en medidas cautelares, pero es el ofrecimiento de algo, un bien. Si yo reclamo, no sé, 50.000 pesos, pongo mi auto como caución. O puede ser una caución juratoria que en caso de salir perjudicado en el pleito, voy a vender el auto, te doy el auto, lo que sea. ¿Puede ser dinero como caución? Sí. La caución la determina el juez. Una especie de garantía. El único caso en los cuales la caución no es exigible es en los casos que prospera el beneficio de litigar sin gastos. Esto es muy interesante porque evita que la persona pague la tasa de justicia y de esta manera acceda al sistema judicial. Y bueno, si no tengo para pagar el 3% del monto reclamado, tampoco voy a tener plata para pagar el monto reclamado. Entonces, a eso obedece la lógica de las medidas cautelares y del beneficio de litigar sin gastos. La preocupación del letrado tendría que pasar, en este caso, por ver cómo se resguarda sus intereses de otra forma, ¿sí? ¿El beneficio de litigar sin gastos sí o sí tiene que terminar antes del principal o puede terminar...? No. Lo que interesa a los efectos de eximirte la tasa de justicia es que se haya planteado. El beneficio de litigar sin gastos no requiere que la persona sea pobre, ni que esté en situación de calle, ni nada de eso. Lo único que se plantea es, yo tengo una X cantidad de recursos, habitualmente económicos. Tengo un sueldo fijo, tengo también obligaciones fijas. Algunas que serán de carácter alimentario, otras que tienen que ver con el esparcimiento, con la realización personal, con el perfeccionamiento profesional y demás. Hay un orden de prioridades. Si yo, para atender la tasa de justicia, tengo que distraer mis recursos que compensan la parte alimentaria, sería pedirle a la persona que pague la tasa de justicia y no coma, o no le pase alimentos al cónyuge o excónyuge o lo que sea. Entonces lo interesante es que haya sido propuesto, se forma un incidente, vos con el testamento es con la minuta, por decirlo de alguna manera, testimonio, con el testimonio del beneficio lo acompañás en el principal. Podés proponer el beneficio simultáneamente o podés proponerlo antes. Pero es como si fuese el expediente aparte.